Bienvenidos a En Contexto. Hoy vamos a hablar acerca de nueva información sobre el caso de Joe Biden que nos acerca a un posible impeachment. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la situación electoral en Ecuador luego del trágico asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos que estaba en cuarto lugar. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de Gustavo Petro, quien este mes ha cumplido un año en el gobierno en medio de escándalos y acusaciones de corrupción que involucran a su hijo Nicolás Petro. Para hablar sobre el primer tema, sobre Joe Biden y un posible impeachment, tenemos con nosotros desde Washington, D.C. a Bárbara Galetti. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Renan, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos también con nosotros a Andrés Romaña, desde los estudios de Nix Media en Magdalena, en Lima, Perú. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Renan? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Entonces, el caso de Joe Biden es sumamente complejo porque involucra relaciones internacionales, involucra su vicepresidencia durante el gobierno de Barack Obama e involucra también a su hijo, Hunter Biden. Los demócratas dicen que las acusaciones en contra de Joe Biden son puramente políticas. Sin embargo, para aclarar este panorama, ver si estamos hablando realmente solo de un caso político o si hay una acusación con sustancia detrás, para eso, Bárbara Galetti, puedes ayudarnos quizás explicándonos un poco de cuál es la situación y de qué se acusa a Joe Biden. Claro, bueno, hay nueva información, de hecho hoy día y ayer ha salido un reporte nuevo, pero en general el contexto es que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, está siendo acusado de tráfico de influencias y también podríamos decir que abuso de su posición de poder. Están en la primera etapa de un probable impeachment que implicaría haber recibido dinero y haber traficado influencias o favores a través de Hunter Biden. Importante puntualizar que este es un proceso que se está llevando a cabo en el Congreso de los Estados Unidos. No es un proceso aún judicial. Exacto, comienza en un comité con investigación en el Congreso de Estados Unidos y luego, si es que ahí se vota y se aprueba, pasaría al Senado, pero todavía no estamos ahí. Sin embargo, ya se llamaron ciertos testigos y ya hay algunas pruebas y reportes de al menos 20 millones de dólares que habían entrado a las cuentas de Hunter Biden y llamadas de las que habría participado el entonces vicepresidente de Estados Unidos, mientras Hunter Biden era parte del directorio de una empresa en Ucrania y también estarían involucradas otras empresas a nivel internacional. Ahora, Andrés, ¿por qué es importante la nueva revelación que se hace? ¿Por qué saber que Hunter Biden recibió millones de dólares de Ucrania y de empresas rusas también mientras Joe Biden era vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama? ¿Por qué esto es importante? Bueno, precisamente esto es sumamente importante, como lo mencionas, por la influencia que puede haber tenido Joe Biden para que su hijo tenga este poder de negociar con estas empresas. Se ha confirmado que Fox News, por ejemplo, ha revelado que en una cena de 2015, Hunter Biden y ejecutivos de Burisma se reunieron y luego Hunter Biden recibió un pago de $142.000 con el que compró un coche deportivo. Entonces, parece ser la punta del iceberg de un escándalo mayor. Y cabe resaltar también que Hunter Biden en los últimos meses, incluso ya un año, ha sido tal vez la piedra en el zapato más grande que ha tenido Joe Biden en su presidencia, desde escándalos de consumo de drogas ilícitas hasta prostitución. Entonces, realmente es algo muy preocupante y el problema acá es si Joe Biden utilizó su posición como vicepresidente de los Estados Unidos para generar algún tipo de presión y que su hijo reciba este dinero. Eso es lo que se está acusando actualmente en la Comisión
de la Cámara de Representantes dirigida por Comer, el parlamentario Comer, ¿no? Ahora, la defensa de los demócratas, luego de la revelación de las cuentas de Hunter Biden, es que nada de la evidencia que se ha mostrado conecta directamente los fondos que ha recibido Hunter Biden con Joe Biden. Es decir, lo que dicen ellos es que no hay evidencia de que Joe Biden haya recibido dinero directamente. Entonces, Bárbara, ¿por qué sigue siendo importante saber que Hunter Biden recibió efectivamente dinero de empresas privadas? ¿Qué es lo que nos conecta con el presidente de los Estados Unidos que podría quizás llevar a un impeachment? Claro, no es necesario que el dinero haya entrado directamente a las cuentas de Biden para que esto sea considerado éticamente incorrecto y probablemente penalmente incorrecto. Obviamente es un familiar, como cualquiera de nosotros alguna vez hemos podido estar con algún familiar y pagar sus cuentas y sin que necesariamente entre el dinero directamente a una de sus cuentas. Y por la posición de Biden de poder en ese momento y el hecho que Hunter Biden haya usado la conexión con su padre y el poder y el nombre y el apellido de su padre para conseguir las cosas que consiguió en estas empresas y con estos países extranjeros, obviamente estamos hablando hasta ahora la evidencia muestra que estaríamos hablando de un tráfico de influencias y que efectivamente ha sido una conducta que podría ser penalizada por la posición de poder en la que estaba Hunter Biden, ¿no? Ahora, tú has dicho algo importante que es, podría constituir un delito, pero además podría constituir una falta ética. Esto es importante porque cuando estamos hablando del impeachment, estamos hablando de un juicio político, es decir, no estamos hablando de un proceso penal como tal, sino que pueden existir faltas que no necesariamente sean delito y que aún así puedan terminar en la destitución del presidente. Andrés, en este caso, si es que no tuviéramos un delito como tal, si es que no se pudiera probar que efectivamente Joe Biden ha recibido a cambio de tráfico de influencias dinero, ¿podríamos igual llegar a una destitución? Bueno, yo realmente lo veo un poco complicado por cómo está conformado actualmente el Senado de Estados Unidos. Al final el Senado es el que tiene la última palabra, pero definitivamente esto es algo que va a perjudicar muchísimo al presidente norteamericano en las elecciones del próximo año. Realmente ya hablar de un impeachment es un tema mayor. En Estados Unidos muy pocas veces se ha intentado destituir a un presidente y al único que casi se lo destituye fue a Nixon, que terminó renunciando antes de que suceda esto. Entonces, definitivamente hablar de un impeachment tal vez no retire al presidente de la presidencia, pero sí lo puede afectar en las elecciones del próximo año, donde su competidor probablemente será el expresidente Donald Trump, que también tiene algunos cuestionamientos, pero que ya todos lo conocen, entonces es más difícil que los cuestionamientos de Trump lo afecten tanto como los pueden afectar los cuestionamientos de Biden al propio Biden. Cuando regresemos del corte comercial, vamos a ir con exactamente la misma pregunta para Bárbara, si es que crees que hay una posibilidad de que efectivamente se destituya a Joe Biden. Regresamos en unos instantes. Estamos de regreso en Contexto y estamos hablando acerca del caso de Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, y la posibilidad de que esto llegue a un impeachment y quizás a una destitución del presidente de los Estados Unidos. Habíamos dejado a Bárbara Galetti con la pregunta de si ella cree que existe la posibilidad de que efectivamente se destituya a Joe Biden. Bárbara, ¿tú qué crees? Estoy de acuerdo con Andrés que las probabilidades son bien bajas por la constitución del Senado y porque el equilibrio de poderes y la figura en sí está hecha para que no sea
fácil poder sacar a la cabeza del Estado que ha sido popularmente elegido por la ciudadanía. Entonces, realmente no creo que sea probable. Sin embargo, los efectos, como mencionó Andrés, pueden ir más allá de la posible destitución, porque los demócratas obviamente van a querer tener un segundo term como presidentes en la presidencia de los Estados Unidos. Y Biden, que no sé por qué, porque sí tiene un pasado de corrupción desde la época que fue vicepresidente Obama y cuando fue senador, corrió más o menos con, digamos que su campaña estuvo centrada en su imagen limpia, en ser un hombre de familia, aparte del anti-trumpismo, que también fue un movimiento importante, que generó que muchísimas personas salieran a votar. Sabemos que en Estados Unidos el voto es voluntario y si no haces una campaña fuerte, necesaria, que llegue a la gente que tiene que llegar, Claro, la cantidad de gente que va a votar va a ir a votar y terminas no ganando. Y podría ser afectado por ese lado, ¿no? Claro, ahora, ¿qué efectos puede tener en la campaña de Joe Biden? Porque hay quienes dicen que lo que está sucediendo puede beneficiar a Joe Biden al permitirle victimizarse, o hay otros que dicen que efectivamente lo puede afectar y su popularidad ya está a la baja. Andrés, danos un poco tu perspectiva sobre esto. ¿Crees que un proceso de impeachment podría afectar la imagen o más bien beneficiar al actual presidente de los Estados Unidos? Sí podría perjudicar la imagen de Joe Biden. Primero porque el tema económico en Estados Unidos no está yendo bien, la inflación todavía se mantiene relativamente alta. Entonces, por un lado está el efecto popular que puede generar la propia administración de Joe Biden con un mal manejo económico, y luego está el tema político, donde él está recibiendo por parte del Congreso diversas investigaciones que lo involucran a él, a su hijo. Entonces cada vez se va develando más esta trama de una posible corrupción cuando él fue vicepresidente. Entonces definitivamente yo creo que sí le puede afectar bastante en las siguientes elecciones, porque como lo dije hace unos instantes, si el candidato es Donald Trump, los escándalos de Trump ya son conocidos. Entonces, mientras que uno de los candidatos va a tener que enfrentar el tema judicial, que es Trump, el otro candidato va a tener que enfrentar por el momento el tema político, que es el impeachment, un posible juicio político o un proceso más largo de investigación que se va a ir alargando mientras pasen los meses y revelando más información que definitivamente tal vez no convenza a los antitrumpistas, pero definitivamente sí puede inclinar la balanza para quienes no están decididos todavía por un candidato. Ahora, hay dos problemas para llevar a cabo el impeachment. El primero es que dentro de los republicanos aún no se ha logrado convencer a la mayoría para poder efectivamente tener los votos suficientes para llevar a cabo el impeachment. Y el segundo es que la cobertura mediática del caso de Joe Biden es bastante inferior a, por ejemplo, la cobertura que se le da al caso Donald Trump. ¿Tú por qué crees que esto está pasando? ¿Por qué crees que aún no hay un convencimiento dentro de los republicanos? ¿Y qué está sucediendo con la cobertura en los medios de comunicación, Andrés? Bueno, yo creo que primero, por el lado de los republicanos que aún están temerosos de llevar adelante un juicio político, se debe a los ataques, digamos, que se generaron a Donald Trump casi al final de su mandato. Se acusó a los republicanos, sobre todo a Trump, de haber querido robar las elecciones, de haber querido dar un golpe de Estado. Entonces parece que los republicanos están intentando mantenerse en la línea para evitar que les digan que están intentando destituir como sea a un presidente. Y bueno, definitivamente se están cuidando, sobre todo si el próximo año van a hacer las elecciones. Y con respecto a los medios de comunicación, hay una cierta tendencia que los medios de comunicación en momentos como este, donde hay mucha polarización, normalmente toman una postura más de opinar lo que es popular. Entonces, si es popular no mostrar los escándalos de Joe Biden, normalmente no va a tener esa cobertura que
no solo es justa, ¿no?, mostrar que un candidato y un presidente sobre todo tiene escándalos, sino que es necesaria para que todos los ciudadanos conozcan el pasado de su presidente y sobre todo si estos escándalos se hicieron cuando él era vicepresidente de los Estados Unidos por 2 periodos, 8 años en el cargo. Entonces yo creo que por ahí va este asunto. Ahora, Bárbara, desde tu perspectiva en Washington, D.C., desde los Estados Unidos, ¿existe realmente una inclinación de los medios de comunicación a ignorar lo que está sucediendo en el caso de los Biden y más bien prestar mucha más atención al caso de Donald Trump, que además está siendo perseguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? De todas maneras, hay una enorme diferencia entre la cobertura de Trump y de Biden cada vez que pasa cualquier cosa con ellos. En general, creo que la mayoría de medios en Estados Unidos tienden al Partido Demócrata, pero especialmente cuando se trata de Trump y ensuciarlo o beneficiarlo, que en este caso su contraparte sería Biden, es aún más notorio, ¿no? Definitivamente escuchamos más la cobertura de los juicios que están comenzando en contra de Trump que de cualquier cosa que pasa con Biden. Y incluso cuando hablan de eso, parecen ser la parte de prensa de la Casa Blanca, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo haber escuchado un reporte del CNN en el que decían que sí, que tal vez Hunter estaba vendiendo la ilusión de acceso a Biden, pero que en verdad no tenía acceso a Biden cuando es su papá, ¿no? Y este tipo de narrativa y este tipo de comentarios, en lo poco que se cubre cuando se trata del posible impeachment de Biden, realmente parece que la balanza está más hacia un lado que para el otro, y eso también afecta obviamente la percepción del público sobre lo que está pasando, y también va a tener consecuencias en cómo la gente vote y cuál va a ser la imagen de Biden entrando a las elecciones del próximo año, ¿no? Definitivamente tenemos un caso bastante importante que involucra al presidente de los Estados Unidos y que está poniendo en tela de juicio no solamente el nombre del presidente de los Estados Unidos, sino el apellido Biden en los Estados Unidos. Si es que efectivamente no ocurre el impeachment y no se destituye al presidente Andrés, ¿qué podría suceder? ¿Los republicanos finalmente terminarían perdiendo? ¿Tú crees que esto los afectaría negativamente y además podría afectar negativamente la candidatura de Trump? Bueno, eso dependiendo de la magnitud de las pruebas que se vayan presentando en los próximos meses, porque si salen pruebas más reveladoras con respecto a este caso y los demócratas aún así deciden bloquear la posibilidad de un impeachment, definitivamente yo creo que los demócratas van a quedar mal parados porque probablemente la opinión pública va a percibir que están blindando al presidente a pesar de los graves escándalos de corrupción. Entonces, yo creo que va a depender mucho de eso, de la fuerza que puedan tener las pruebas en este caso. Muy bien, veremos efectivamente qué sucede, veremos el nivel y la rigurosidad de las pruebas que se presenten en este caso y si efectivamente llegamos a un impeachment. Gracias, Bárbara, por estar con nosotros discutiendo este tema. Gracias, Renan, por la invitación. Y Andrés se va a quedar con nosotros para luego analizar el segundo tema del día, que son las elecciones en el Ecuador y el trágico asesinato de uno de los candidatos. Regresamos con ese tema después del corte comercial. Estamos de regreso en Contexto. Vamos a ir con el segundo tema del día, que es la situación electoral en el Ecuador luego del trágico fallecimiento
tras un asesinato de Fernando Villavicencio. Él era candidato del movimiento Construye y estaba en cuarto lugar para las elecciones presidenciales que serán en unos días en el Ecuador. Se trata de un candidato que era sumamente crítico contra el correísmo, había investigado como periodista a Rafael Correa e incluso había sido perseguido por Rafael Correa, quien ahora está prófugo, no está en Ecuador, pero a pesar de ello sigue teniendo influencia en las elecciones de Ecuador. En este programa no vamos a especular acerca de qué sucedió con el asesinato o quién puede ser el culpable, porque eso ya se verá con las investigaciones. Aquí vamos a analizar la situación electoral y qué significa para la democracia Latinoamérica lo que ha sucedido. Para eso está con nosotros César Báez desde Washington, D.C. César, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y seguimos también con Andrés Romaña desde los estudios de Nix Media en Magdalena, en Lima, Perú. Vamos primero con César. Cuéntanos un poco de en qué contexto es que ocurre el asesinato de Villavicencio y qué significa esto para la democracia en el Ecuador primero. Correcto. Ecuador en este momento se encuentra en una encrucijada bastante importante. Recordemos que hace poco tiempo el presidente Lasso utiliza el mecanismo constitucional de la muerte cruzada para acabar con su término presidencial, al mismo tiempo disolver al Poder Legislativo y convocar elecciones adelantadas debido a la crisis política, social y de violencia que está ocurriendo actualmente en Ecuador. En ese contexto es que vemos unas elecciones presidenciales que se acercan, estamos solo a unas cuantas semanas de ello, y Fernando Villavicencio, que era uno de los candidatos que, a pesar de que no estaba oficialmente vinculado con el oficialismo ni con Lasso, las personas lo consideraban como de alguna manera el sucesor político de esta figura presidencial. Fue asesinado saliendo de un meeting por, al parecer, unos sicarios que se acercaron. Uno de ellos fue abatido en el sitio, el otro parece que escapó y algunas investigaciones al respecto. Pero el clima en el que esto se da es muy interesante, porque se da en el clima de contexto, de conflicto regional, de conflicto entre derecha e izquierda, sobre todo señalamientos de narcotráfico, corrupción y demás casos que han sido investigados por la justicia en Ecuador y también a lo largo de Latinoamérica. Entonces es un asesinato que se une a la trágica lista de asesinatos políticos que ya en Latinoamérica tenemos. Sin duda va a tener un impacto muy grande en las próximas elecciones que estamos por ver. Ahora, ¿por qué el asesinato de un candidato a las elecciones tiene especial importancia para la democracia de un país? Creo que suena obvio, pero es importante entrar a esa pregunta. ¿Por qué el crimen en contra de Fernando Villavicencio es especialmente importante, Andrés? Bueno, yo creo principalmente porque se ha asesinado a una persona que representaba, hasta el momento, digamos, había bastantes personas para estar en cuarto lugar que pensaban votar por él. Entonces, que asesinen a un candidato faltando tan pocos días para las elecciones definitivamente genera una conmoción nacional, y no solo una conmoción política, sino también en tema de seguridad, porque el mensaje que se está dando en este momento es: si ni siquiera se pudo cuidar bien a un candidato presidencial, cómo se está cuidando a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta crisis devela una crisis más profunda que está viviendo Ecuador con el tema de la seguridad. Y justamente yo creo que a partir de este punto, varios candidatos van a hacer énfasis en el tema de seguridad, y tal vez esto pueda beneficiar a otros candidatos que tal vez no aparecían en las encuestas hasta el momento, pero que tal vez pueden estar intentando ser, como se dice, el nuevo Bukele o el Bukele ecuatoriano. Ahora, la democracia en el Ecuador es sumamente frágil. El gobierno de Guillermo Lasso viene después de años en los que había gobernado la izquierda en Ecuador y después de años de gobiernos del chavismo con Rafael Correa a la cabeza. Hoy estamos ante un clima en que la democracia no está afectada solamente por tener figuras autoritarias a la cabeza, sino se ve amenazada por el crimen. Hay alcaldes que han sido asesinados, hay otra candidata para la asamblea que fue también asesinada en otro distrito dentro del Ecuador. Entonces,
¿podemos hablar de que estamos viendo nuevamente una debacle en la democracia ecuatoriana, César? ¿O crees tú que hay todavía esperanzas hacia un Ecuador más estable? Yo creo que no sería descabellado afirmar que sí estamos ante un declive de la democracia. Yo creo que no es solo un fenómeno regional, también es mundial. Muchas personas se están decepcionando, sobre todo por continuos casos de corrupción, de amaños a través del Poder Judicial y demás. Y sobre todo creo que, como lo mencionaba Andrés, el ciudadano se siente desamparado. Si pudieron llegar con tanta facilidad a un candidato presidencial, tal como lo plantea, pues, ¿qué queda para las demás personas? Creo que el problema con nuestras democracias es precisamente que frente a problemas complejos como el de la criminalidad, como el de la violencia, como el de la polarización, la tendencia de la vía fácil es la que pareciera imponerse. La vía fácil para muchas personas parece simplemente construir más prisiones, hacer que el Estado reprima con más fuerza, aumentar el presupuesto militar de defensa y demás, cuando en realidad poco nos concentramos en las causas de los problemas que están en nuestra región. Entonces sí, para Ecuador y para la región, la perspectiva que tiene el ciudadano con la democracia debería reforzarse más hacia la reforma de las instituciones, promover mayor transparencia y sin duda fortalecer el Estado, que aunque no debería tener funciones extraordinarias, sí, claro que está fallando incluso en lo más mínimo, que es proporcionar seguridad. Ahora, ¿qué mensaje envía lo sucedido para candidatos que vemos en otros países, que son además valientes, pero que luchan contra sistemas autoritarios? Estoy hablando del caso venezolano, por ejemplo, con María Corina Machado, que se está presentando a las elecciones en Venezuela, pero que además ha sido atacada en el pasado por personas allegadas al gobierno y ha sido atacada por el gobierno mismo y se ha intentado quitarla de carrera. ¿Qué mensaje significa, qué mensaje envía lo que sucede en Ecuador para estos candidatos que intentan regresar a la democracia, que intentan luchar por la derecha y por la libertad en Latinoamérica, Andrés? Bueno, yo creo que es un mensaje muy preocupante, ¿no? Porque si esto ha pasado en Ecuador bajo un gobierno, digamos, de derecha que respeta las libertades civiles, individuales, hay un Estado de Derecho, en Venezuela debe ser mucho más complicado hacer política. Y como bien dices, María Corina Machado ha recibido muchos ataques, y no solo ella, otros candidatos, pero principalmente ella. Y el problema es que a lo largo de estos años, muchos candidatos que han denunciado algún tipo de acoso o de amenazas, y muchas veces han sido ridiculizados por opositores, pero lo que ha sucedido en Ecuador demuestra de que estas denuncias no hay que tomarlas a la ligera, porque cuando se mata un candidato no se está matando solamente a una persona, sino se está matando a una representación, porque el 20 de agosto personas van a ir a votar y no va a estar el candidato por el que pensaban votar. Y esto realmente sí puede generar una crisis de representatividad, como bien también lo ha mencionado César, ¿no? Yo creo que el mensaje es muy preocupante. Ahora, uno de las principales denuncias de Fernando Villavicencio era en contra del correísmo, y él acusó a Raiza Bulgarín, que era una candidata a la Asamblea, es una candidata a la Asamblea del correísmo, la acusaba por sus lazos con Nicolás Petro, que es hijo de Gustavo Petro y que además está hoy relacionado con financiamiento ilícito a partir del narcotráfico. Esto nos lleva quizás a un punto más importante que compete no solamente a Ecuador, sino también a América Latina, que es la relación entre el narcotráfico y los gobiernos en la región. ¿Crees tú, César, que hay realmente una relación entre el narcotráfico y gobiernos latinoamericanos, o crees tú que se trata de una teoría de la conspiración, como dicen varios? Lamentablemente en los modos de actuar estamos volviendo a ver un patrón que ya conocíamos. Recordemos que en el año 1989 el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado en Colombia en circunstancias bastante parecidas, aunque claramente no iguales. Parece ser que ese es el proceder de las personas que están cerca de estos grupos narcotraficantes que operan a lo largo de la región. Entonces, sin duda, cuando el Estado falla en proporcionar ese marco mínimo de seguridad, es que estos grupos realmente son capaces de hacer lo que hacen, de ir por una persona, de ir por un grupo, de ir por una comunidad. Entonces, sin duda, estamos viendo una vez más que estos grupos armados irregulares, de naturaleza criminal, pues sin duda están sintiéndose con suficiente capacidad y confianza como para actuar y condicionar
generar un mensaje de terrorismo y de alguna manera persuadir a la sociedad a que si ellos son intocables, tienen suficiente poder y cualquiera está bajo su control. Ahora, esta fragilidad de la democracia en países latinoamericanos se relaciona mucho con con un historial de gobiernos de izquierda, con gobiernos radicales, con el chavismo en Ecuador, con el chavismo en Bolivia, con el chavismo en Venezuela, con el kirchnerismo en Argentina, con la izquierda también radical en el Perú, que estuvo ligada, por ejemplo, a casos como Odebrecht y también a casos ligados al narcotráfico. ¿Por qué es que hay una relación tan directa entre gobiernos latinoamericanos de izquierda y la corrupción? Si es que buena parte de la campaña de los candidatos de izquierda suele ser más bien que ellos van a luchar contra la corrupción. Andrés, ¿por qué es que hay normalmente esta correlación entre gobiernos de izquierda y la máxima corrupción y el máximo robo dentro de los estados latinoamericanos? Bueno, yo creo que justamente es porque la izquierda propone un agrandamiento del Estado a niveles realmente preocupantes, que incluso vulneran las libertades civiles. Entonces, por ejemplo, si vemos Venezuela, para que Chávez se haya mantenido en el poder más de 10 años y luego ahora Maduro y el chavismo en total más de 20 años, eso no se puede hacer de forma transparente. Y con decir transparente no solo me refiero a dejar que opositores ganen elecciones, no, eso es transparencia política, sino transparencia desde un punto de vista de honestidad en la administración pública. Porque para mantener su modelo político, ellos admiran a Cuba, ellos admiran a modelos autoritarios donde las dictaduras en nombre del pueblo son eternas prácticamente, o eso es lo que ellos buscan. Hay quienes dicen que Cuba es un fantasma del pasado y que hoy no significa nada para Latinoamérica y que quienes hablan de Cuba se han quedado en la Guerra Fría. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? No, para nada. Si vemos cómo hasta ahora hay políticos de izquierda en toda Latinoamérica que reivindican a Fidel Castro, que han llorado a Fidel Castro y que defienden a Cuba en foros internacionales a pesar de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cubana. Entonces, definitivamente Cuba aún influye, aún marca la agenda, y es más, en Venezuela tiene contratos con Cuba en los que a cambio de estos médicos que manda Cuba, Venezuela diariamente envía millones de barriles de petróleo a Cuba. Entonces, Cuba definitivamente no ha quedado relegada en la Guerra Fría, ni mucho menos, sino que ha evolucionado un poco y ahora se encuentra en un nuevo sistema mundial, ¿no? Y en eso es lo que se está adaptando. De hecho, recientemente ha habido preocupación por parte de los Estados Unidos por la instalación de bases chinas en Cuba. Esto no es un cuento, sino que son noticias, los pueden encontrar también en CNN, BBC. Es decir, hay una relación cercana entre China, Rusia, Cuba, Latinoamérica y países de la región. Ahora, César, ¿tú crees que hay un acercamiento real latinoamericano, hispanoamericano, hacia una izquierda radical más arcaica, similar a lo que veíamos durante la Guerra Fría, o estamos hablando más de un socialismo light, presuntamente moderno, como algunos quieren hacer ver? Sí, sería justo darle un punto que la izquierda ha tenido una evolución histórica durante los últimos 30 años bastante interesante. Claro que la izquierda que conocemos con guerrillas a lo largo de Latinoamérica, de alguna manera u otra consiguió a partir de la llegada de Chávez al poder en 1999 una nueva imagen de verterse quizá no como socialista, comunista, marxista, sino que sea como socialdemócrata más allegado a esto que se terminó llamando revolución o ola rosa a lo largo de Latinoamérica, y no fue por casualidad. Bueno, era roja, pero un poco más blanqueada para ser más atractiva. Igual la degeneración de ese sistema socialdemócrata, que esas ya serían las dos etapas previas, termina yo creo que generando una tercera ola. Nosotros vemos, por ejemplo, declaraciones del presidente chileno, Gabriel Boric, que más bien de manera muy directa denunció la violación de los derechos humanos en Venezuela, y a pesar de que también forman parte de este sistema ideológico, pues sin duda alguna marca una pauta en cuanto hacia dónde va la izquierda. Sin embargo, creo que la izquierda en realidad lo que se debate entre la vía violenta y los mecanismos institucionales para desarrollar la democracia. Y eso quizás es un debate que vamos a ver dentro de las izquierdas en Latinoamérica durante los próximos años, si quieren parecerse más a Chile o si quieren parecerse más a Venezuela.
Gabriel Boric podría ser justamente un personaje particular dentro del bloque latinoamericano de izquierdas, porque la forma en la que Gabriel Boric se dirige a la población es muy distinta a la forma en la que habla Lula, a la forma en la que habla Alberto Fernández o Cristina Fernández, o a la forma en la que habla Gustavo Petro o Rafael Correa, que sigue vigente pese a estar en el exilio, o Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Es decir, Boric podría representar un intento de la izquierda hacia quizás una izquierda más razonable, sin embargo no necesariamente eso se ve en el resto de presidentes de la región. ¿Crees tú, como César, que existe esa posibilidad de que la izquierda quizás vaya un poco hacia Boric o que se quede más en la izquierda radical arcaica, Andrés? Bueno, es que yo creo que hay dos tipos de izquierda, ¿no? Una como la de Boric, que es una izquierda más idealista y que desde la calle, como era Boric, como dirigente estudiantil, pensaba que cambiar el Estado era fácil, que gobernar era fácil, pero una vez que llega al Estado se da cuenta que las cosas realmente no son así. Y igual mantiene su postura, pero se da cuenta que las instituciones chilenas son más fuertes de lo que tal vez a él le gustaría. Pero también tenemos otra izquierda que sabe que cambiar el Estado es difícil, que gobernar es difícil, pero aún así eso no les importa, porque su proyecto político no cree en una democracia como la entendemos la cultura occidental, sino para ellos democracia es un partido único que gobierne, donde solo sus propuestas puedan ser aplicadas y no les importa si para llegar a eso se tiene que utilizar la fuerza, la violencia, el fraude o la manipulación electoral y de instituciones públicas. Entonces, yo creo que hay esas dos ramas. ¿Existe la posibilidad de que el correísmo, volviendo a Ecuador, de que el correísmo regrese al poder en Ecuador? ¿Cuál es tu pronóstico ahí, César? ¿Tú crees que el correísmo va a volver al poder? Bueno, eso es un debate que está por verse. No me animaría a hacer ninguna aclaración al respecto. Sí diría que a pesar de que el asesinato de Fernando Villavicencio es un hecho que marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana, pues no podemos olvidar qué fue lo que ocurrió todo antes de este asesinato. Un clima de descontento bastante generalizado hacia Lazo, que lamentablemente se traduce en un apoyo hacia el correísmo como alternativa. Y creo que precisamente por eso es que el punto de la polarización política es importante tocarlo en estos debates, porque a veces ver el mundo simplemente en izquierdas y derechas nos terminan llevando a apoyar opciones radicales simplemente por el rechazo a lo actual. Ahí es donde creo que las ideas de la libertad y los liberales en Latinoamérica quizás tengan una oportunidad para surgir y ponerle de una vez por todas fin a esta tensión entre izquierda y derecha que vemos que no termina de cuajar ni de generar soluciones efectivas para las personas en el Ecuador y sobre todo en Latinoamérica. Lo importante sería en todo caso encontrar la forma de presentar posiciones más razonables desde la derecha, desde la izquierda o desde el liberalismo, que es quizás una alternativa, como bien dices tú. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y vamos a seguir con Andrés en nuestro tercer tema, pero nos vamos primero a un corte comercial. Regresamos en unos instantes. Estamos de regreso en Contexto y vamos con el tercer tema de hoy, que es acerca de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha cumplido un año de mandato presidencial, parece que fuera mucho más en medio de todos los escándalos, acusaciones que lo rodean y además en medio de protestas en su contra, luego de las acusaciones de corrupción en contra de su hijo, luego de varias medidas de izquierda radical fallidas contra las que buena parte de la población se ha manifestado. Para analizar este tema está con nosotros hoy José Ignacio Beteta. José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Renan, ¿cómo estás?
Gracias por estar con nosotros. Y seguimos también con Andrés Romaña para analizar toda la situación de Colombia y de Gustavo Petro. Para entrar al tema, sería bueno quizás entender que Gustavo Petro forma parte de un bloque internacional, es parte del bloque de izquierda, constantemente hace declaraciones en conjunto, se manifiesta a favor de Venezuela, a favor de México, se ha manifestado también en otras circunstancias a favor del presidente que en el Perú hizo un golpe de Estado, que es Pedro Castillo. ¿Qué representa, José Ignacio, Gustavo Petro para Latinoamérica y para Colombia? A ver, Petro representa evidentemente ese bloque de izquierda que mencionas y que es un bloque de izquierda populista, con vínculos totalmente notorios con la ilegalidad o con el narcotráfico, una izquierda que utiliza el dinero estatal y las obras públicas para financiar su propia agenda ideológica y sus proyectos. Petro es parte de esa dinámica. Sin embargo, Petro sobresale. Es un tipo interesante porque es mucho más simbólico, es un orador muy audaz, muy hábil, ¿no? Entonces ha tenido una simpatía especial dentro de este contexto y yo creo que hay que tomarlo como algo distinto. Si lo metes en el mismo saco, lo dejas de ver justamente en su dimensión política y por lo tanto lo dejas de calibrar y dejas de analizar cuál es el impacto que puede tener como presidente. Es una persona muy astuta, muy hábil comunicacionalmente, en temas de relacionamiento público, y entonces esconde, sabe matizar, esconder, barnizar, ¿no es cierto?, cubrir ese radicalismo, esa agenda ideológica definitivamente colectivista, estatista, digamos, y populista que tiene, ¿no? Ahora, Gustavo Petro, como bien dices, tiene una forma de comunicar que se aleja un poco, como veíamos en el bloque anterior, de figuras como la de Boric, que en Chile, que quizás representa una izquierda, digamos, entre comillas, un poco más moderna, o por lo menos con un lenguaje más moderno, y que está dispuesto a criticar a Rusia, por ejemplo, o a criticar la dictadura venezolana y las violaciones a derechos humanos en Venezuela. ¿Crees tú, Andrés, que Gustavo Petro representa más una izquierda arcaica o crees que estamos ante una figura política sui generis? Sí, totalmente. Yo creo que él representa una izquierda totalmente marxista, idealista. Él, no hay que olvidar, él ha sido guerrillero, él hace poco ha suspendido los ataques hacia el ELN, que es el grupo terrorista en Colombia. Entonces, definitivamente yo creo que Gustavo Petro no es ningún demócrata. Yo creo que en este momento lo que está evitando que se convierta en un Pedro Castillo que da un golpe de Estado son las instituciones colombianas, que son instituciones muy sólidas. Y es primera vez en Colombia que se ve un mandatario que hace este tipo de declaraciones, agrediendo, llamando un poco a la sublevación popular para que lo defienda ante el Congreso. Entonces realmente es una figura muy polémica y que poco a poco, si bien no ha dado un golpe de Estado, está dañando las instituciones colombianas, su imagen sola. Son declaraciones públicas, no es que nosotros estemos haciendo, sacando conclusiones. Están en Twitter y además hay videos de él hablando sobre la democracia y además respaldando golpes de Estado como los de Pedro Castillo en el Perú. Antes de entrar a hablar más sobre las acusaciones de corrupción en su contra y en contra de su hijo, me gustaría ir un poco hacia el tema de la negociación con grupos beligerantes como las FARC o como el ELN, José Ignacio. ¿Tú crees que negociar con estos grupos es un retroceso para la democracia y para el Estado de Derecho colombiano? Todo depende del marco normativo que pongas, todo depende de las reglas de juego que pongas, evidentemente. A ver, diálogos con grupos terroristas, con grupos subversivos, diálogos con tu enemigo han habido a lo largo de toda la historia. La historia de la humanidad ha tenido guerras y treguas
siempre. Entonces, uno no anula, digamos, la posibilidad del diálogo, la tregua y la reconciliación, eso sería irracional. El tema está qué reglas de juego pones. Y en el tema colombiano, en el caso colombiano, incluso hoy en día, después de años de haberse iniciado las conversaciones, supuestas conversaciones de paz con varios grupos, porque no es uno, no es la FARC, o sea, son 7, 8 grupos, digamos, ilegales, subversivos o vinculados al terrorismo. Entonces, mantienen sus acciones aún. Tienes varios grupos a los que llaman disidentes, pero que todavía tienen actos violentos. por supuesto, y los militares y los policías en Colombia siguen siendo asesinados, pero eso no sale en las noticias, digamos, ¿no? Entonces, y mueren decenas de militares y policías en Colombia todos los años. Entonces, todo se trata de las reglas de juego. El marco normativo hoy día con Gustavo Petro sigue siendo ambiguo. No están claras las reglas del sometimiento, de la rendición, y por lo tanto, el Estado colombiano no llega a culminar nunca un diálogo. El analista, digamos, más neutral te va a decir que no hay estrategia, no hay reglas claras, no hay un norte en el tema de las negociaciones de paz con estos grupos subversivos, y por lo tanto, con la justa se ha logrado una especie de tregua, una especie de acuerdo con el ELN, que era el grupo más antiguo y más débil de todos, mientras que con todos los demás sigue todavía teniendo poco éxito, digamos, y no se ve, digamos, que esto vaya a caminar. Ojo que el tema de la paz es un tema nuclear en el gobierno de Petro, porque justamente todo su discurso va en la línea de los derechos humanos, de las garantías, de la democracia. De hecho, cuando Entonces, uno lee medios de comunicación internacionales que hablan de Gustavo Petro, constantemente hablan del proceso al que le llaman proceso de paz total. Es decir, lo que Gustavo Petro teóricamente está buscando, negociando con grupos beligerantes, es conseguir la paz total en Colombia, y sin embargo, hasta el momento, vamos un año de su mandato, no se ha logrado avances significativos. Además, hay un hecho curioso de por medio, que es Gustavo Petro utiliza como garantes para estos procesos a otras dictaduras latinoamericanas como la cubana o la venezolana. ¿Qué significa esto, Andrés? ¿Por qué es que Gustavo Petro ha tenido un acercamiento mucho más claro, un acercamiento con Venezuela, y además utiliza a Venezuela, que es una dictadura, como garante para procesos de paz con grupos beligerantes? Es que es precisamente lo que mencioné hace unos instantes cuando hablábamos sobre el tema de Ecuador. Hay un bloque de izquierda bien grande en Sudamérica que no concibe el concepto de democracia como lo concibe la cultura occidental. Para ellos democracia no son elecciones libres, no es alternancia del poder. Para ellos democracia es un partido único que sea para ellos claramente el legítimo representante del pueblo, y que a través de ese partido se canalicen las demandas ciudadanas. Pero claramente esto es una utopía, eso realmente no pasa, y cuando hay un partido único vemos lo que sucede como en Cuba, en Venezuela prácticamente, solo un partido está en el poder hace más de 20 años. Entonces el problema es que buscamos entenderlos con nuestros conceptos, pero el concepto que ellos manejan de democracia, libertad, soberanía es totalmente distinto al nuestro. Entonces ellos están buscando imponer ese modelo en los países sudamericanos, pero ya no a través de golpes de estados como el que dio Fidel Castro, sino a través de ganar una elección y desde el Estado buscar copar instituciones públicas, las Fuerzas Armadas, la policía, y una vez que ya se tenga todo eso copado, recién es que actúan, como también lo buscó hacer Pedro Castillo el año pasado. Ahora, más allá de los problemas o digamos del bloque internacional del que forma parte Gustavo Petro, digamos, Petro tiene una situación en su propia casa y que además involucra a su propio hijo, Nicolás Petro. Este fue capturado y empezó a confesar, y dentro de los testimonios que él ha dado, él ha dicho que la campaña de su padre habría recibido dinero ilegal, que además podría ser incluso dinero del narcotráfico. ¿Qué significa esto, José Ignacio, para el presidente colombiano, que además termine el año no con baja popularidad, sobre todo considerando cómo suele ir la popularidad para los líderes latinoamericanos? Está alrededor aún del 50%, que si bien no es alta, no es lo baja que podría ser considerando todos los escándalos que lo rodean. ¿Qué significan estas acusaciones para Gustavo Petro?
Voy a empezar por el final. La popularidad que tiene puede ser mermada en los siguientes meses justamente por este escándalo. Porque lo que los colombianos ven y piensan hoy día es que al presidente le sobra palabra, pero le falta gestión. Y hay reformas de salud, de educación pendientes, hay temas que no está concretando, como el tema de los acuerdos de paz con estos grupos terroristas o narcoterroristas. Entonces, muy simbólico, muy bonito, muy hablador, muy inspirado, pero no gestiona nada. Si a eso le sumas este escándalo, que definitivamente es muy grave, porque es una acusación muy grave que le va a pesar en la espalda a partir de ahora. Es decir, no es un tema aislado, un escándalo que va a durar unos cuantos días. Es un proceso en el cual cada vez se van a ir destapando más detalles, va a ir saliendo más información, van saliendo seguramente más colaboraciones. Hay audios, de hecho, del embajador colombiano en Venezuela en los que habla de un presunto financiamiento ilícito de la campaña de Gustavo Petro. Por supuesto. Y este golpe, que lo puede recibir, tú sabes que en Latinoamérica lamentablemente la información política en las clases populares es bajísima. Entonces nosotros tuvimos un presidente que era Pedro Castillo, que era un meridiano desastre, y sin embargo el 50-60% de la población en zonas rurales lo quería. Entonces, que no nos sorprenda que justamente por el control de la información, por el flujo de la información, por la bajísima demanda de información política y de interés por la información política que hay en nuestra región, por la ignorancia y la falta de educación que hay, que no nos sorprenda que incluso con todo esto Petro pueda sobrevivir un buen tiempo más en su carrera como presidente, que, repito, es una carrera de mucho símbolo, pero poca gestión, ¿no? Ahora, Andrés, ¿tú crees que estos hechos de los que se está investigando a Gustavo Petro van a significar un verdadero golpe para él? ¿O crees que vamos a seguir más o menos por la misma línea del primer año? No, ya en realidad ya ha sido un golpe bastante fuerte para él. Sus reformas en el Congreso, que el año pasado parecían que iban a ser aprobadas con una votación holgada, ahora están totalmente estancadas. Se rompió la alianza que él tenía con partidos de centro derecha e incluso derecha en el propio Congreso. Entonces, en realidad Gustavo Petro está totalmente solo ahora. Ahora, el problema es que en Colombia no existe la figura de la vacancia, por ejemplo, como existe el Perú, ni tampoco la de un juicio político como existe en Estados Unidos. Entonces, destituir un presidente en Colombia, primero, es algo sumamente anormal, me parece que nunca se ha hecho. Y segundo, creo que tiene que constar de una decisión judicial, pero para que haya una decisión judicial, esto va a tomar bastantes meses, incluso algunos años. Entonces, yo creo que Petro va a seguir, pero con un gobierno totalmente paralizado, porque el Congreso ya no va a aprobar ninguna de sus reformas. Sin duda alguna, Petro está terminando su primer año bastante debilitado. Muchas gracias por el análisis, Andrés. Gracias por estar con nosotros también, José Ignacio. Estamos de regreso en Contexto y hoy hemos hablado acerca de nueva información sobre el caso Joe Biden que podría impulsar hacia un impeachment. Hemos hablado también del primer año de Gustavo Petro en el gobierno de Colombia y de las acusaciones y los fracasos que rodean su mandato, que apenas ha cumplido un año. Y también hemos hablado sobre quizás el caso más grave de hoy, que es el asesinato de un candidato en el Ecuador, Fernando Villavicencio, que estaba en cuarto lugar en las encuestas. Este trágico suceso es muestra de lo frágil que es la democracia, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica. Y desde aquí nosotros estaremos atentos y seguiremos de cerca
el caso ecuatoriano. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido En Contexto y nos veremos en el siguiente programa.